como les dijimos antes, entonces el ingeniero Guillermo Salvatierra, director de la Maestría Espacial en FIUBA. Buenas tardes, Guillermo. ¿Nos ve bien? ¿Nos escucha bien? Perfecto. 10 puntos. Bueno, hacía toda una breve introducción, lo más breve que pude, con tema Artemis 2, la tensión se volvió a poner al tope, vamos a decir, a nivel mundial, en Argentina, por supuesto, y digo, parece que es una cuestión de grandes potencias únicamente llegar al espacio, hacer desarrollos para el espacio, pero no es así. Argentina tiene historia, bastante historia, como decía, más allá de un anecdótico caso de el mono Juan, que puede ser un dato de color para que vayan a buscar nuestros oyentes. Me interesaba saber y poder profundizar más en lo que se está haciendo, sobre todo en materia de educación y formación de profesionales en estas áreas. Cómo no hacerlo con un profesional de la talla suya, ¿no? Lo que me había propuesto era empezar a nivel global, cómo está el tema de los satélites, la industria aeroespacial. Bien. Bueno, yo creo que cómo está es algo que uno puede ver en los diarios todos los días, ¿no? Del modo en que, digamos, en los últimos años, en la historia reciente, el sector satelital a escala global, ¿no? Ha pasado a jugar un papel decisivo en diversos rubros de la actividad, digamos, económica, política, geopolítica, militar, casi en cualquier área que hoy en día miremos. Las infraestructuras espaciales, especialmente cuando uno observa las grandes potencias o los países que tienen aspiraciones digamos, aspiraciones de progreso acelerado, en esos países las infraestructuras espaciales, esto es, las infraestructuras que no solo son satélites en el espacio, sino que también son estaciones terrenas y servicios asociados a esos satélites, han crecido significativamente. O sea, hoy en día en cualquier economía del mundo, la forma en que se desplaza, la logística a través de los satélites de GPS, las comunicaciones a través de los satélites de comunicaciones, la seguridad o el seguimiento, digamos, de la actividad agropecuaria o económica a través de los satélites de observación de la Tierra, etcétera, son infraestructuras que ya no son, como quizá uno veía en la década del 60, parte de una carrera espacial asociada puramente a la temática científica o asociada puramente a la temática militar más cercanamente, sino que son infraestructuras básicas. O sea, hoy en día ningún país que se precie de tal, ninguna potencia, empecemos, que se precie de tal, carece de su propio sistema de navegación satelital. O sea, no, Estados Unidos tiene un GPS, Europa tiene Galileo, los rusos tienen GLONASS, los chinos tienen su propio sistema, la India, ¿sí? O sea, despliegan constelaciones de satélites para poder tener soberanía, por ejemplo, en la capacidad de georreferenciar sus actividades y, por supuesto, de manejar su logística, temas militares o inclusive temas económicos. Uh-huh. Si tomamos este ejemplo de los satélites digamos, de los satélites de georreferenciación, la bolsa mundial, la bolsa o el sistema monetario, digamos, de financiero mundial, hoy en día funciona asociado a este tipo de satélites, porque la sincronización temporal que requieren los mercados es tan precisa, ¿sí? Supongamos que si yo tuviera una ventaja de un segundo respecto de China, con la capacidad de hacer trading algorítmico, hoy en día me haría multimillonario. Tengo que lograr que el mercado entre China, Europa y Estados Unidos esté perfectamente sincronizado para que nadie se aproveche ni siquiera de una ventaja de milisegundos, porque eso podría producir grandes fortunas. Entonces, bueno, es un ejemplo, pero yo diría que quizá el ejemplo más fuerte lo ha dado toda esta movida, digamos, todos los conflictos militares. La principal ventaja militar que le está dando Estados Unidos, o ventaja o equilibrio militar que le da Estados Unidos a Ucrania, básicamente tiene que ver con la inteligencia. Y la inteligencia proviene de la capacidad satelital de identificar todos los movimientos del enemigo a través de satélites ópticos,
a través de satélites que les permiten hacer inteligencia de señales, o sea, identificar todos los puntos donde hay antenas que están emitiendo algo a través de el guiado láser de los misiles para que cuando identifiquen por la inteligencia satelital un objetivo, con un guiado láser de los misiles, poner precisamente el misil en... Y bueno, en el conflicto con Irán, en este momento lo estamos viendo. Estados Unidos lleva adelante 1.300 misiones, llevaba en su mejor momento con Israel 1.300 misiones aéreas contra Irán por día. Eso se hacía planificando en base a una enorme cantidad de información que también, de nuevo, proveen los satélites, los radares. O sea que todo esto para decir una cosa muy simple. Hoy en día las infraestructuras satelitales a escala global son una infraestructura crítica de los países. En el plano militar, digamos, históricamente los dominios que se llamaban militares eran la Marina, la Fuerza Aérea y la Infantería, ¿no? Históricamente siempre fueron las tres fuerzas. Hoy en día casi no hay país que no tenga dos dominios nuevos, que son el dominio espacial, o sea, crean una fuerza espacial, una fuerza militar espacial, y el dominio de la ciberseguridad, o sea, el dominio de la seguridad informática. Son los nuevos dominios del conflicto internacional. Claro. O sea, esto es el tema militar. Podemos abundar con miles de ejemplos en el resto de los temas. En consecuencia, digamos, lo que estamos diciendo es que básicamente los satélites y todo lo que llamaríamos la actividad satelital en términos generales es hoy en día una actividad, digamos, insoslayable para cualquier país que esté pensando en jugar algún rol a escala internacional, en dinamizar su economía, y de esto tenemos ejemplos en todos lados, ¿no? O sea, quizá la mejor expresión de todo eso, además, está en el hecho de el asombroso crecimiento de la cantidad de satélites que se están lanzando por años. En este momento se estima que hay unos 14.000 satélites, entre 12.000 y 14.000 satélites operativos, y se están lanzando, digamos, la constelación de Starlink tiene 8.000 satélites operativos en este momento, y se están lanzando por año más de 2.000 satélites cada año. O sea, y además ya no estamos hablando de satélites. En verdad, ya los países, las empresas, no lanzan satélites, lanzan constelaciones de satélites. O sea, como el GPS, que eran constelaciones, o sea, grupos de satélites que trabajan de modo coordinado para proveer algún tipo de servicio. O sea que todos estos elementos, digo, me parece que me eximen de más profundización en el hecho de, digamos, en la demostración acerca de la increíble relevancia que ha adquirido en pocos años el sector satelital, digamos, abandonando el mundo científico o el mundo de la inteligencia militar para meterse en todos los órdenes de la vida cotidiana. Esto está clarísimo, digo, la importancia lo marcabas como estructura crítica, haciendo la relación con la ciberseguridad, que son digamos, las estructuras que más se defienden. Bueno, la satelital es una de ellas. Digo, ¿y cuál es tu opinión? Hablabas de Starlink, hablamos de SpaceX, que no sé si es la que cambió el paradigma, pero hubo un cambio de paradigma con la entrada digamos, en la industria aeroespacial, y le dio la entrada al ámbito privado, ¿no? A ser un jugador más, y no solo ser un jugador más, sino un jugador importante. De acá, ¿cuál es tu visión desde adentro, ¿no? Como siendo parte. No, digamos lo que la visión, creo, o sea, hoy en día emerge lo que se llama el nuevo espacio. En inglés se repite permanentemente la palabra New Space, o sea, digamos, para destacar que a partir de este siglo, ¿sí? En el 2000, por ejemplo, se fundó SpaceX, se fundó Blue Origin, o en el 2010 se fundó en la Argentina Satellogic, que son todas empresas del sector privado que
apoyadas en toda la construcción tecnológica y de infraestructuras y de recursos humanos previa, y apoyadas en, de algún modo, el impulso geopolítico que daba la predominancia de la idea de la globalización y de que lo privado aparecía como, digamos, la fuerza transformadora de la sociedad, y apoyados en eso, y especialmente también apoyados en un cierto agotamiento del modelo tradicional de las agencias espaciales, que si bien habían tenido una enorme cantidad de éxitos, y siguen teniendo una enorme cantidad de éxitos, se habían convertido en algo costoso y además en algo que no atendía una cantidad de demandas, digamos, que podían ser atendidas, y de algún modo el nuevo espacio tendió a ocupar estos dos espacios, estos dos áreas, ¿no? Que es bajar los costos del espacio y atacar una cantidad enorme de nuevos mercados. Y en eso ha tenido bastante éxito. El caso de SpaceX que vos mencionabas quizá es uno de los más notables, pero yo diría que cuando uno mira la economía espacial es muchísimo más que eso lo que está pasando. SpaceX, quizá la gran revolución de SpaceX, que fue el primero que logró bajar dramáticamente los costos del acceso al espacio, que es uno fue históricamente uno de los grandes barreras para hacer espacio, ¿no? O sea, claro. Si uno mira el Saturno 5, cada lanzamiento costaba billones, eso lo podía soportar solamente estados, ¿sí? Claro. Cuando uno iba a la década del 80, 80-90, y cuando aparece el Shuttle y los lanzadores de NASA, que después hasta inclusive tuvieron varios problemas de accidentes, eran carísimos, eran fenomenalmente caros, a punto tal que NASA tuvo que discontinuarlos por el costo y por los accidentes, ¿no? Y, digamos, de algún modo empezaron a aparecer compañías, que no fue solo SpaceX, porque está Blue Origin, está Rocket Labs, hay una cantidad enorme de compañías. En este momento hay unos 8 países que tienen empresas con acceso al espacio, que bajan los costos de acceso al espacio, y ese es uno de los componentes del New Space. Entonces, si es más barato llegar al espacio y es más barato construir satélites, es posible montar negocios que ya no requieren billones de dólares para empezar. Entonces las barreras de entrada bajan dramáticamente, el New Space empiezan a hacer cosas. Nosotros conocimos el caso de Satellogic en la Argentina, que realmente es uno de los pioneros a escala global en términos de New Space. Recuerdo cuando vino acá a la Argentina a principios del 2010 Emiliano Kargerman, con su socio, con Richarte, y en verdad traía ideas del mundo del software y del hardware para, digamos, atacar el sector espacial, del cual no sabían nada, pero sí decían, che, esta actividad tiene que ser más ágil, más barata, más rápida, y tenemos que atender a estos mercados. O sea, tenían una perspectiva totalmente diferente. Fueron incubados 2 años en INVAP, ¿sí? Yo además trabajo en INVAP, atravesamos ese proceso, se apoyó durante 2 años a Satellogic, el esfuerzo y el talento de Satellogic, pero con el apoyo de INVAP. Y hoy en día son una compañía listada en Nasdaq, que es la 10ª compañía en el mundo en cantidad de satélites lanzados. Satellogic es una compañía que ha lanzado 50 satélites. A veces no nos damos cuenta, y eso se hizo acá en la Argentina. Empezaron acá, son argentinos, empezaron en Argentina, hoy están en todo el mundo, ¿no? Y están listados en el Nasdaq, y han conseguido una enorme inversión, y ya no le venden servicios al gobierno argentino, al plan espacial argentino, le venden servicios al mundo. Y de ese modo se desarrollan. Bueno, o sea que lo que hablamos de New Space no es algo que pasa en Estados Unidos o en Europa solamente, sino que también está pasando en nuestro país, donde hay también un grupo de startups, de nuevas empresas que están atacando nuevos mercados, y que hay cosas muy interesantes, por supuesto pisando sobre toda la construcción previa y la historia, porque todos los caminos tecnológicos son caminos acumulativos. Nadie arranca de la nada. O sea, uno necesita una historia previa, uno necesita, cuando empieza, haya gente formada, haya infraestructuras, haya conocimientos, haya experiencia, y cuando está eso, entonces sí, los emprendedores pueden
aparecer. O sea, esos emprendedores que si quieren hacer espacio y van a un país que nunca hizo espacio, que hizo muy poco o nada de espacio, si van a tratar de hacer espacio en, qué sé yo, en Perú, que es un país bárbaro, que es un país genial, que es un país muy lindo, pero que tiene poca experiencia espacial, tiene una agencia espacial con satélites comprados, Ujú, es muy probable que el éxito, el fracaso, digamos, la probabilidad de fracaso fuera muy alta. claro. Ahora, si lo hacen en la Argentina, donde uno sale a la calle y se encuentra con gente que trabaja en el sector satelital y que son argentinos y tiene una agencia espacial y tiene una historia espacial, esas startups arrancan, ¿no? O sea que sí, efectivamente hay una enorme transformación. El desafío del Plan Espacial Argentino justamente en este momento es, de algún modo, el Plan Espacial Argentino, quiero decirlo, A ver. es un plan increíblemente exitoso. Hace 30 años la Argentina se propuso tres cosas. Observar la Tierra desde el espacio cuando creó la Agencia Espacial, desarrollar tecnología propia para eso y contribuir al desarrollo tecnológico de la industria. Ujú, Hoy en día vemos que ya Argentina ha lanzado 8 satélites en su programa espacial, todos, digamos, satélites exitosos, que algunos de ellos están proveyendo servicios de comunicaciones, de observación de la Tierra, con tecnología propia, que esa es la gran diferencia. Perú tiene satélites, pero los compra. México tiene satélites, pero los compra. Brasil tiene satélites, pero se los compra, los hace con China. O sea, Argentina tiene satélites y están hechos acá, entre los de Satellogic en Coronel Díaz y Libertador y los de la CONAE en Bariloche, en la entrada de Bariloche, con gente que nos cruzamos en una parrilla, ¿no es cierto? Gente ujú. nuestra. Entonces, ese éxito, digamos, ese alcance, no hay tantas cosas donde logramos conseguir todos los objetivos que nos propusimos en 30 años y tenemos, al principio hubo solo inversión estatal, hoy hay una enorme cantidad de inversión privada, está, además de la inversión estatal, ¿no? Ujú. Bueno, eso es algo que yo creo que tenemos que valorar un montón, pero no nos permite dormirnos en los laureles. O sea, lo que hasta ahora funcionó está atravesando un proceso de cambios muy grande porque el mundo satelital está cambiando por la emergencia de New Space, por las nuevas condiciones geopolíticas, por varios motivos, por la transformación tecnológica, por la enorme disrupción tecnológica que se está viviendo, que entra también al sector espacial. Entonces nuestro sector se tiene que acomodar a eso. Bueno, para eso formamos gente, por ejemplo. Para eso tenemos en la UBA, en la Facultad de Ingeniería, una maestría donde justamente hacemos un esfuerzo tratando de formar las nuevas generaciones de ingenieros, de ingenieras, de físicos, de químicos, de gente de software, que van a alimentar esta transformación del plan espacial, ¿no? Ujú. Que se avecina. Digo, entre los recursos con los que cuenta nuestro país, claramente económico no es el principal, eso creo que lo sabemos todos. Decías, tenemos estructura, tenemos historia, no nos durmamos en los laureles. ¿Cuál es el principal recurso o materia prima que tiene nuestro país para hacer hoy una referencia, como lo estamos escuchando de vos, a nivel mundial sobre todo satélites y bueno, y demás? Eh, digamos, el principal recurso que tenemos es la gente. Ujú. Yo te diría son los pibes. Este es un Bien, país increíble. Yo estoy en la facultad y la verdad que cada vez me dedico más al tema universitario porque realmente es tremendamente gratificante y uno tiene un sentido de utilidad de lo que se hace, de ver la cantidad de pibes y de pibas que quieren estudiar cosas técnicas, cosas difíciles, que el sábado a la noche están estudiando, que el domingo están estudiando, que se meten con la física, la matemática, las cosas complicadas. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque hace un tiempo un amigo, bueno, no un amigo, un conocido, ujú, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la UCLA, de la Universidad de California, Los Ángeles, una universidad importante en ingeniería, me contaba que ellos hacen un examen de ingreso y que si ellos agarran ese ranking y
este, agarra, para que tengo la perra ahí, Sí, no hay problema, no hay problema. si ellos agarran ese ranking y lo ponen en orden de como resultan los exámenes, Ujú. el primer norteamericano aparece 45, dice, son todos chinos, indios, latinoamericanos, o sea, gente que viene de países donde todavía la vocación por el esfuerzo por el progreso está muy asociado a la educación, al esfuerzo por estudiar cosas más complicadas que pueden tener un fruto, un rendimiento más significativo, ¿no? Bien. Esto es lo que pasa acá. O sea, el principal recurso que tenemos es que en la Facultad de Ingeniería, en la UBA se reciben unos 800 ingenieros por año. ¿Me ¿Entendés? Entonces, Claro. y aparte son muy buenos. Y entonces, Pero se cuando van, uno... No, pero no se van. todos se van. Algunos se van y muchos eligen quedarse. No, no, Bien. no todos se van. Yo sé que hay gente que se va, por supuesto que hay gente que se va. Este, y como nosotros no podemos hacer como en la Unión Soviética, retenerles el pasaporte y decirle que no se vayan, lo que tenemos que buscar es las formas de seducirlos para que mantenerlos acá. Y para seducirlos, para mantenerlos acá, tenemos que tener proyectos, aunque no paguemos tanto como los Estados Unidos o como en Europa, si tenemos proyectos interesantes, los chicos se quedan. Porque si les damos desafíos técnicos a aquellas personas que estudian temas técnicos y que les gustan los temas técnicos, se quedan. Eso es lo que nosotros vemos. Nosotros en INVAP tenemos una cantidad de gente que nos manda el currículum porque nos dice yo quiero trabajar en INVAP porque considero que es un lugar que, digamos, que me propone desafíos acordes a lo que yo estudié. Como yo estudié esto, pero yo si estudié para hacer algo, quiero después, estudié para hacer heladeras, quiero hacer heladeras. O sea, no quiero... vender Por heladeras, supuesto. digamos, quiero hacer heladeras, entonces el país tiene que darles esas oportunidades y los chicos, algunos se van a ir, muchos se quedan, algunos se quedan, se forman, se van y vuelven. Hay un sistema muy activo. Nosotros tenemos una red impresionante de gente que trabajó con nosotros, que está en otras partes del mundo y nos ayuda, nos da información, una red de contactos, de vínculos Ujú. pero bueno, el principal activo que tenemos, respondiendo a tu pregunta en una palabra, es la gente, que son los Bien. recursos humanos, que además, creo yo, tienen como referencia también una vieja generación que hace ejemplo, ¿no? Que de algún modo que da testimonio con lo que ha hecho, Ujú. ¿sí? O sea, porque como en todo mundo, viste, en la ingeniería hay próceres y hay gente que se la reconoce mucho por lo que hizo y de algún modo para los pibes, para la gente joven, son un punto de referencia y también tenemos de eso. Y tenemos también cosas buenas para mostrar. Lo que creo que quizá tenemos peor de todo, y que es lo que A ver. tenemos que combatir enfática y enérgicamente, es un espíritu derrotista que muchas veces se expresa, a veces uno lo ve en cierta vulgaridad de los medios de comunicación Ujú. que hablan del país de un modo despectivo, que hablan de las cosas nuestras de un modo despectivo, que se burlan de cosas buenas nuestras y qué sé yo. Esas cosas sí afectan porque para hacer todo esto que estamos diciendo hace falta un nivel de autoestima nacional, llamémoslo así, de autoestima. Uno hace estas cosas no solo porque va a ganar un buen sueldo como ingeniero, también le gusta tener el orgullo, qué sé yo supongo que como los jugadores de fútbol de la selección argentina, que están orgullosísimos no solamente de ganar al fútbol y de ganar mucho dinero, sino de, digamos, vestir la camiseta argentina y ganar para el equipo, para la selección argentina. Probablemente no sería tan motivante para ellos si les pusieras la camiseta de otro país y adquieren otra nacionalidad en términos motivacionales, personales, individuales. Esto pasa en todos los planos. ¿Y por qué no va a pasar en la ingeniería, en la física? Pero para ello hay que tener un nivel de autoestima. En fútbol tenemos mucha autoestima, ¿no es cierto? Desde ya. Bueno, la idea un poco de esta nota también era esa, bajar a tierra lo que por ahí vemos en televisión y pensamos que es imposible y que tiene una historia y que tiene un desarrollo. Y como para cerrar la nota, digo, te decía y te cortaba por ahí,
diciéndote se van. Bueno, todo el escenario que planteaste y toda esta historia que avala que tenemos industria y tenemos futuro. Quisiera que le dejes un breve mensaje a aquellos que o tienen una startup y están pensando en meterse en la industria de los satélites o en estudiar en la maestría o en otras instituciones que puedan, digamos, potenciarlos. Sí, yo lo que nosotros le decimos a toda la gente que se acerca a la maestría o que tratamos, no sé, de incorporar a la empresa o que vemos empujando con una startup, el mensaje es este mismo que decíamos al principio. En materia de tecnología satelital, el mundo está explotando en el sentido de la demanda. El otro día, ahora hace poco, estuve en la feria satelital más grande que hay en el mundo, que está en Washington, que se llama la Satellite, Ujú. en un panel donde estaban de las empresas más importantes de Estados Unidos y de los inversores de riesgo más importantes, todos coincidían que Estados Unidos, en ese panel coincidían que Estados Unidos no tiene ni siquiera la capacidad industrial para proveer toda la tecnología satelital que demandan los planes que hay del gobierno y del sector privado. O sea que hay una especie de cuello de botella. Y esto pasa también a escala global. Entonces, nosotros tenemos que pensar, y especialmente la gente joven tiene que pensar, digamos, que ahí hay una oportunidad enorme de desarrollarse profesionalmente, de desarrollar una carrera profesional y de hacer algo significativo, de hacer algo, porque la vida se trata también de eso, ¿no? De hacer algo significativo, algo que nos, digamos, que nos parezca que el tiempo, que lo único que tenemos es tiempo, que el tiempo que aplicamos, lo aplicamos a algo que les va a dejar algo a los demás, a los de al lado, a los pibes, a la gente, ¿no? Ujú. El mensaje es ese para mí, es métanse en esto, métanse de cabeza, abandonen los discursos derrotistas o autodenigrantes y piensen que acá se puede. Tenemos una universidad increíble, la Universidad de Buenos Aires, que es un ejemplo de otra, no es la única, pero digo, es Ujú. la universidad mejor ranqueada en América Latina por lejos. La siguiente está 20 puestos más abajo, o sea, es una universidad, es gratis, se puede ir sin tener que pagar el estudio y ofrece un nivel de enseñanza extraordinario. Por supuesto, a cambio hay que hacer un esfuerzo, bueno, por ahí algunos sábados a la noche no vamos a poder salir y el domingo por ahí no vamos a poder ir a pasear al río, pero digamos, lo que estamos obteniendo en otros países hay que ser rico para poder llegar a ese nivel de estudios. Tenemos la universidad, tenemos un sector de base, tenemos gente de la que aprender, tenemos empresas en las que empezar a trabajar, digamos, creo yo que el mensaje es, hay una oportunidad de carrera para aquellos que les gusten las cosas técnicas, que les guste un poco la matemática, que les guste la física, ¿sí? Que les gusten los algoritmos, para aquellos que les gusten esas cosas, hay que tirarse ahí a la pileta, que en base al esfuerzo sigue siendo cierto aquello de que uno puede usar el conocimiento para progresar, ¿no? Eso es la idea esta de mi hijo el doctor y histórica de nuestros inmigrantes. Ujú. En este sector, sí, puede ser que en otros sectores sea más difícil. En este sector no es que sea fácil, es difícil, digamos, pero hay un camino y métanle por ahí. Y rinde su fruto. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado bueno, para abrir un poquito la cabeza e invitar a seguir creciendo a los jóvenes sobre todo. Bueno, gracias a vos. Muy Que bien, andes bien. igualmente, muchas gracias. Estuvimos entonces hasta recién con Guillermo, el ingeniero Guillermo Salvatierra, director de la maestría espacial en FIUBA.